Hola chicos, ¿qué tal? Es nuestra clase de ciencias naturales y bueno, en esta clase vamos a platicar con un tema pues que tiene que ver y está relacionado ya con lecciones pasadas que son precisamente las emociones. El tema del día de hoy se llama Hablo mis emociones y bueno, seguramente tú recordarás el cuento precisamente El monstruo de las emociones, donde en ese cuentito pues podemos identificar y podemos reconocer todas las emociones que los seres humanos en algún momento manifestamos a través de algunas acciones, a través de algunas situaciones. Entonces, hoy vamos a trabajar con este librito, MDA a convivir. Ese es el librito que vamos a utilizar el día de hoy junto con tu libro de siempre, con tu libro de trabajo que es MDA normal. Y bueno, en este libro vamos a abrirlo en la página 6. Por favor, lo abrimos. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar precisamente las emociones, como te dije hace un momentito, esas emociones, todos los seres humanos las manifestamos y las expresamos a través de diferentes situaciones o acciones que llevamos a cabo todos los días. Parte de esas emociones pues son precisamente la alegría, el entusiasmo, el temor, la tristeza, la vergüenza y el enojo. Bueno, la indicación dice que vamos a escribir en los recuadros cuál es la emoción que se manifiesta en la parte del cuerpo que se señala. Vamos a leer el primer ejemplo. Dice, me duele la cabeza cuando me enfado. ¿Qué emoción crees tú que ahí se esté manifestando? Me duele la cabeza cuando me enfado. ¿Cómo te sientes tú en ese momento? Te voy a comentar el otro. Dice, se me hacen chapitas rojas cuando algo me apena. Normalmente cuando sentimos alguna situación incómoda que no nos gusta, precisamente luego hasta está esa expresión que dicen, te pusiste rojo como un tomate, o mira cómo se puso de rojo. Nos ruborizamos precisamente de las mejillas porque en ese momento estamos manifestando precisamente pues esta emoción, ¿no? Está muy práctica la emoción, es únicamente identificar en qué parte de nuestro cuerpo se manifiesta cada una de esas emociones y luego al final vamos a colorear la consecuencia positiva de la situación que nos aparece ahí. La vas a colorear con mucho cuidado y muy bonito esa situación y pasando a otro tema que precisamente tiene que ver con las emociones, pues es precisamente hablar de las emociones y hablar precisamente del abuso o la violencia. Ese tema lo vamos a encontrar en tu libro MDA en la página 198. Y bueno, aquí te voy a leer rápidamente lo que nos aparece en ese primer texto. Dice, el abuso se presenta cuando una persona realiza sin tu consentimiento acciones que te pueden ocasionar daños físicos o emocionales. Si alguien abusa de ti, debes comunicárselo a quien más confianza tengas. Recuerda, es muy importante que hables de tus sentimientos si vives una situación de abuso. Pues bien, según lo que yo acabé de leer, nos manifiesta, esto nos dice, nos da a entender que la violencia o el abuso, pues es una acción que se realiza eh, ya sea de manera física o de manera emocional. ¿Y cómo puede ser eso? Física, pues seguramente llevando a cabo alguna acción de violencia, de golpes, de maltrato hacia una persona. Y emocional quiere decir dirigiéndote a una persona, pues con malas palabras, con palabras quizás obscenas, desmoralizándote o bajándote la moral. De esa forma se entiende que puede haber abuso tanto físico como emocional. Entonces, esas dos formas de abuso no las debemos permitir nunca de ninguna manera y siempre que nos demos cuenta que estemos pasando por una situación de este tipo o que alguien cercano a nosotros esté viviendo una situación de aviso, siempre tenemos que recurrir a una persona a la cual le tengamos mucha confianza para poder contarle, para poder manifestarle lo que estamos viviendo o lo que está viviendo esa persona, para así poder brindarle todo nuestro apoyo y detener ese tipo de violencia que, pues bueno, en esos tiempos ya no se tiene que permitir, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante que siempre podamos hablar de nuestros sentimientos
sobre todo si nos sentimos mal, para que de esa forma, como te decía en la clase pasada, podamos ser entendidos y no juzgados, porque quizás podemos tener algún comportamiento extraño y obviamente, si nosotros no contamos, no decimos lo que nos pasa, pues jamás vamos a ser escuchados y jamás vamos a ser entendidos. Es muy importante que tú siempre tengas la confianza, la cercanía con alguien de la familia, con tus papás, con tus hermanos, con tus abuelos, con el maestro, con la maestra, para que tú le puedas contar aquello que te hace sentir mal. Bueno, en base a esta breve introducción, pues vamos a llevar a cabo las actividades, vamos a tachar con X los dibujos que muestren situaciones de riesgo para la integridad física y emocional. Como te digo, recuerda que la violencia o que el abuso, pues no precisamente son golpes, sino también son palabras, palabras hirientes que pueden lastimar mucho, mucho a las personas. Entonces vamos a identificar cuáles son esas situaciones y las vamos a señalar con una X en la parte de arriba y luego abajo vamos a contestar las preguntitas. ¿Qué se debe hacer en situaciones de riesgo? ¿Qué se debe hacer en las situaciones de riesgo que marcaste? ¿Qué crees tú que se puede hacer? Pues quizás acudir con una persona de confianza, de apoyo, para que puedan afrontar esa situación. Puede ser algún familiar o puede ser algún maestro, porque muchas veces el miedo o el temor nos vence y no actuamos. Entonces, siempre que tú te sientas solo, que sientas que no puedes enfrentar o afrontar esa situación, pues recuerda que siempre va a haber alguna persona que te va a ayudar en este tipo de situaciones. Segunda, ¿qué harías si te ocurriera una situación similar, una situación de violencia? ¿Qué harías tú? Pues igual, como te digo, la confianza es muy importante, sobre todo en la familia, con las personas más allegadas a ti. Y lo más importante y lo más correcto que tú siempre tienes que hacer es contar, reafirmar el apoyo que tienes con tus papás, platicar con ellos sobre las situaciones que te incomodan o te preocupan y de esa forma, pues darle solución a esto. Tercera, ¿quién es la persona dentro de la escuela a la que le contarías una situación de abuso? Pues en la escuela seguramente tú has de recordar en muchas situaciones, en muchos momentos, en algunos actos cívicos o en algunos días normales de rutina en la escuela, siempre se dio la confianza, la apertura para que cuando tú estuvieras pasando alguna situación extraña, te sintieras mal, pues tuvieras la confianza de acercarte a cualquier maestro, no precisamente tiene que ser o tuviera que ser el de tu grupo, sino cualquier maestro al que tú le tengas más confianza, al director, a la directora, de tal forma que encuentren solución para todo esto. Y finalmente vamos a leer 10 recomendaciones que nos aparecen en la última parte y vamos a subrayar las que te ayudarían a evitar alguna situación de abuso sexual, ¿sale? Entonces, el abuso sexual de la misma forma, pues es de cierta manera acciones o son daños físicos, sexuales, pues que de cierta manera te obligan a hacer actos o acciones que tú no quieres llevar a cabo. Y recuerda que tú tienes la libertad siempre de elegir, ¿sí? Y no siempre tiene que ser un sí. Entonces, chicos, de esta forma vamos a llevar a cabo las actividades con esta materia. Y bueno, trabajamos sobre esto, leemos detenidamente el texto introductorio y si tuvieras más dudas sobre esto, con mucho gusto te apoyo.